Acción. Asimismo, pues nuevamente les doy la bienvenida a ustedes a este espacio, a todos los chicos que se encuentran conectados hoy y al docente Mauricio Pareja Baiter, quien pues hace parte de nuestro cuerpo docente del programa de psicología. La idea de este espacio es pensado y dirigido a toda la población de estudiantes que se encuentran actualmente en curso en la carrera de psicología para poder conocer de mano de un referente de nosotros, el docente Mauricio Pareja, su experiencia, cómo ha sido todo su proceso de formación, cómo ha sido, ¿verdad?, su experiencia laboral en el campo. La idea, pues, es que al principio podamos desarrollar una pequeña introducción, ¿verdad?, del evento. A su vez, también podamos desarrollar varias preguntas guías que nos va a responder el docente y al finalizar, pues, se va a abrir un espacio para alguna pregunta, duda, inquietud que tengan. La idea de este espacio, chicos, es que ustedes lo puedan sentir de manera pues muy cercana, muy aterrizada, si tienen de pronto alguna duda, alguna inquietud, pues puedan abordarla y la podamos ir comentando con el profe Mauricio. Entonces siéntanse ustedes cómodos y libres porque realmente ese espacio es pensado para esto, para ustedes. Entonces, en ese sentido, me gustaría hacer una breve introducción. El profesor Mauricio Gabriel Pareja Baiter es especialista en filosofía y en educación, magíster en, en psicología de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, como también es magíster en filosofía de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y cuenta con el título otorgado por la Universidad Javeriana de Bogotá en magíster en teología. A su vez, pues, su experiencia se distribuye en el área educativa, en orientación de pareja y consejería familiar. Me gustaría entonces dar paso al profesor Mauricio para que él se presente un poco más a detalle y nos cuente sobre cómo ha sido su trayectoria laboral y académica. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Eh, Estaba tratando de reorganizar un poco las fechas porque ya con todas las canas que tengo encima, a veces se me olvidan y se me confunden las fechas. Entonces voy a tratar hasta donde pueda de hacerlo lo más cronológico, llevando la secuencia. Como el propósito de este diálogo que estamos teniendo es contarles a manera de testimonio cómo ha sido mi proceso de crecimiento, de desarrollo a nivel académico, a nivel profesional, pensando en ustedes que son mis futuros colegas y que van a estar trabajando en un campo tan agradable, tan bello como es la psicología. Pero resulta que los psicólogos tenemos una historia, los psicólogos no caemos del cielo, los psicólogos nos vamos desarrollando como nos desarrollamos todos los seres humanos. Tenemos momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de optimismo, momentos de pesimismo, y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy, sobre todo porque cuando uno empieza una carrera, normalmente uno empieza con muchas expectativas. Y en el transcurso del camino, uy, me trajeron un cafecito rico, muchas gracias. En el transcurso del camino, eh, uno vive muchos estados emocionales. A veces uno piensa, ¿será que sí escoger la carrera correcta? ¿Será que me retiro? ¿Será que sigo? Entonces, yo les voy a contar y espero que se rían conmigo porque cada vez que me acuerdo, le echo una mirada a mi historia, suelo terminar con una sonrisa. La verdad, yo he entendido, como decía un sacerdote que era mi director espiritual, la vida es una aventura con Dios y realmente entre más pasan los años, más me convenzo de eso. Por eso yo miro hacia atrás y no lo miro con tristeza ni lo miro con dolor, lo miro con una profunda alegría. Todo lo que me ha sucedido, todo lo que me ha sucedido, lo bueno y lo malo, me ha servido para ser el ser humano que soy hoy. Entonces, quiero remontarme a la prehistoria. Figúrense que yo nací en el año 1967, un hermosísimo día 3 de septiembre. Creo que fue un domingo, si no estoy mal, 3 de septiembre de 1967. Eso significa que eso fue hace mucho rato, hace 55 años para ser más exacto. En 1969 entro al jardín infantil, que en esa época tenía pre-kinder, kinder y pasaba uno de una vez a primero. Hoy existen un montón de nombres para esos de los jardines, pero en esa época era muy simple. Uno entraba al pre-kinder, al kinder y después a primero. En 1977 terminé mi primaria. En 1983 me gradué de bachiller. Afortunadamente nunca perdí un año, pero les cuento que sí perdí materias y pasé más de un susto.
en la época de antes existía una cosa que se llamaban los cursos remediales. Entonces, si yo perdía matemática, por ejemplo, me tocaba hacer un curso remedial de 2 semanas en donde a uno le comprimían todo lo que había visto durante el año, tenía que ponerse las pilas y estudiárselo en 2 semanas. Pero bueno, ese fue el camino de mi desarrollo. En primaria nunca perdí materias, en primaria siempre ganaba diplomas, pero en bachillerato sí como que me desordené porque tenía en mente jugar béisbol, me gustaba mucho jugar béisbol. Yo estudié en el Colegio La Salle en Cartagena, yo soy cartagenero, y ahí en la Loma del Diamante, como le decían, ahí habían campos de béisbol y yo era feliz jugando béisbol. Entonces, en ese sentido siento que era un pelado normal, de los que jugaba rin rin corre, corre, eso que uno timbraba y salía corriendo y en las casas y todas esas cosas, jugábamos al escondido, jugábamos fútbol en la cuadra, en la calle. Ese fue mi crecimiento. No creo que pasó nada raro, nunca sucedió nada raro. Afortunadamente, en esa época que ya empezaba, en la década de los 70, empezaba en Colombia una cosa que se conoció como la bonanza marimbera, en la época del presidente Alfonso López Michelsen, cuando empezaron a aparecer los primeros mafiosos y empezaron a aparecer los primeros tabacos de marihuana, los papás de uno estaban muy preocupados porque había mucho pelado consumiendo droga en ese momento y afortunadamente en mi casa nos hicieron un buen proceso de acompañamiento mis papás y nunca tuvimos la tentación de consumir drogas, la verdad, ninguno de mis hermanos ni yo. Eh, Como familia costeña, pues sí, el trago en la Navidad, el trago al Año Nuevo, pero yo personalmente, Mauricio Pareja, yo creo que he sido muy zanahorio toda mi vida. A mí no me gustó el trago nunca. Yo prefería una gaseosa que un aguardiente o prefería una gaseosa más que un ron, prefería una malteada de fresa más que un whisky. Entonces, nunca tuve problemas con el trago en ese sentido. Nunca tuve problemas con la droga, era deportista, me gustaba mucho el deporte, muy poco el estudio, le soy sincero. No me gustaba, en esa época de bachillerato y eso, no me gustaba estudiar. Estudiaba para pasar el año, así, literalmente. Después, cuando me gradué, en el año 1983, en esa época no había todo esto que hacen ustedes, cursos preuniversitarios, orientaciones vocacionales, los llevan a pasear a las universidades, les dan charlas. En mi época eso no era así. En mi época uno estudiaba lo que el papá le decía o uno estudiaba lo que había en la ciudad. Y en mi ciudad había una universidad que se llamaba la Universidad de Cartagena, otra universidad que se llamaba la Tecnológica y pare de contar, creo que no había más. La San Buenaventura no había llegado todavía allá, ni había otra universidad. Entonces el mercado académico era muy limitado, cosa que para nosotros no era grave porque, como les digo, no teníamos esa pasión por el estudio. Entonces, cuando yo termino el bachillerato, yo tenía pensado estudiar medicina. Me gustaba la medicina y tenía un amigo que él es médico hoy. Y los dos decíamos que íbamos a estudiar medicina y íbamos a montar un hospital y yo no sé qué más. Él pasó en la universidad. Yo no pasé en ese primer intento. Entonces, como no pasé en ese primer intento, mi papá dijo, tú no te vas a quedar en la casa sin hacer nada. Entonces habló con un amigo que trabajaba en la Universidad Tecnológica, en la Corporación Tecnológica del Caribe, él era profesor ahí, ya habían cerrado matrículas y todo, entonces él habló y me dieron la oportunidad de matricularme en una carrera que yo ni conocía, ni tenía idea, ni tenía la más mínima intención de estudiar más en mi vida, que era ingeniería mecánica. Pero bueno, mi papá tenía un taller grandísimo en la zona industrial de Pamonal. Él trabajaba reparando las maquinarias de Ecopetrol y todas esas cosas. Y yo de niño iba allá al taller y me montaba en las máquinas y jugaba y toda esa vaina, pero de ahí a estudiar ingeniería mecánica nunca se me pasó por la cabeza. Entonces mi papá y ese señor me dijeron, mira, tómalo como si fuera una preparación para la universidad. Ahí vas a conocer tú lo que es una universidad. Bueno, listo, no hay problema, papi, porque ¿qué más hace uno? Pues decía el papá. Entonces empecé a estudiar ingeniería mecánica y les cuento que lo mejor que me pasó en ese estudio de ingeniería mecánica fueron los amigos que me quedaron, porque de resto no me quedó nada. Ustedes me preguntan qué materias viste, no me acuerdo. ¿Cuál fue tu mejor materia? No tengo ni la más remota idea. ¿Ganaste el semestre? Obvio que no. Yo iba era a hacer amigos y a conocer cómo era esa cosa, porque en mi cabeza yo sabía que me iba a presentar nuevamente a medicina. Bueno, el segundo semestre del año 1983, recuerden que yo me gradué
perdón, del año 1984. Recuerden que yo me gradué en el 83. En el primer semestre estudié ingeniería mecánica, me retiré por razones que ya les conté, y en el segundo semestre de 1984 pasé en medicina como yo quería que sucediera. Pasé en la Universidad Metropolitana acá en Barranquilla. Entonces me vine a estudiar medicina a la Universidad Metropolitana en la ciudad de Barranquilla, año 1984, segundo semestre de 1984. Ingresé, gané mi primer semestre de medicina, me matriculé para el segundo semestre, gané mi segundo semestre también, y resulta que cuando yo iba a matricularme para el tercer semestre, había pasado una cosa muy extraña, había pasado una cosa muy simpática, no sé cómo decirles. Eh, Aquí en la Universidad Metropolitana, eh, los salones estaban en el edificio que queda cerca del hospital, pero había una materia que era bacteriología, que quedaba, los salones quedaban afuera de la universidad, en un edificio retirado, como a cuadra y media. Para ir de la sede principal a los edificios de bacteriología, nosotros, los primíparos, para cortar caminos, nos metíamos por el anfiteatro. El anfiteatro era donde estaban los muertos, donde estudiaban anatomía, fisiología y todo eso, y estaban los cadáveres metidos en formol. Uno pasaba y uno veía los cadáveres, uno los miraba, y el olor a formol era impresionantemente penetrante. Muchos de mis amigos no pasaban por ahí, les daba miedo, daban la vuelta larga. Otros nos metíamos y algunos pasaban corriendo, pero resulta que yo pasaba caminando y caminando en cámara lenta. Yo me quedaba viendo los cadáveres, me quedaba viendo las personas y empezaba a filosofar. Este señor estaba vivo la semana pasada, ¿qué pasaría con sus pensamientos, sus emociones, qué sucedió con sus emociones? Imagínense un peladito, porque en esa época yo tenía 16 años, un peladito de 16 años filosofando al lado de un cadáver. Y bueno, me iba a mi clase de bacteriología y allá empezaba a ver las bacterias y todas las células que nos mostraban y todo eso en el microscopio. Entonces, otra experiencia más de tipo existencial. ¿Qué es una célula? ¿Qué significa estar vivo? Total. Yo estudiaba la medicina, pasaba la medicina, pero en realidad ya yo estaba era filosofando, yo estaba en otro viaje. Aparte de eso, yo venía de una familia muy creyente y entonces eso me ponía en crisis mi fe. Yo me preguntaba, ¿para qué estamos vivos? ¿Qué es la vida? ¿Qué significa vivir? ¿Por qué nací? Nadie me pidió permiso para que naciera. ¿Cuántos años voy a vivir? ¿Qué es la muerte? Total, para no alargarles la historia más de la cuenta. El 3 de septiembre de 1984, en mi primer semestre de medicina, yo me metí en una crisis tenaz, una crisis muy fuerte realmente, existencial. El día de mi cumpleaños, el 3 de septiembre de 1984, yo me encerré en mi cuarto. Yo vivía frente al Colegio Hebreo, en la 84 con 43, ahí en el puro frente. Ya no está la casa, construyeron un edificio. Estaba en la esquina un edificio y la siguiente casa era la casa donde yo vivía, que ahora hicieron un edificio. En esa casa yo me encerré para que nadie fuera a entrar y nadie me fuera a ver haciendo lo que iba a hacer. Me puse a llorar y le decía a Dios que si existía, que yo lo quería conocer porque yo no tenía ni idea de quién era, no sabía qué es la vida, no sabía si le estaba hablando al vacío o qué, que tenía una familia hermosa que me amaba, mi papá, mi mamá, mis hermanos, pero que yo me sentía vacío. Con todo respeto, voy a pedir perdón por la palabra que voy a decir, pero es que no quiero falsear. Esto fue lo que yo dije porque en esa época estaba de moda decir eso. Yo le dije, Señor, tengo malparidez existencial. Así, tal cual. Total, terminé de hacer la oración, abrí la puerta, me lavé la cara, me bañé y me fui a festejar mi cumpleaños. Se me olvidó lo que había pasado. Pasé mi cumpleaños, terminó el semestre, gané mi semestre, me fui para Cartagena a estar con mi familia. Y allá en Cartagena, el 14 de diciembre de 1984, mi papá, mi hermano y yo estábamos viendo las noticias
En esa época existía un noticiero que se llamaba Noticiero 24 Horas con Efraín Camargo Ruiz y María Paz Oviedo. No se me olvida porque el tipo fue un presentador de noticias muy famoso aquí en Colombia. Y entonces mi papá a las 7 de la noche me dijo, mira, alístate porque hoy vas a recoger tú a tus hermanas. ¿Dónde? En el grupo de oración, ellas tienen un grupo de oración. A las 9 de la noche mi papá me dijo, mira, tus hermanas se están demorando, ya es tarde, imagínense, 9 de la noche. Si yo tenía 16 años, mis hermanas eran chiquitas. Entonces, para mi papá, a las 9 de la noche era tarde. Y me dijo, sal ya a recogerla. Yo le dije, papi, pero estoy de vacaciones, ¿por qué no mandas a mi hermano? Manda a Elías. Y entonces Elías, mi hermano, rechistando, le respondió, pero es que yo voy todo el año voy a recogerlas yo. Tú estás de vacaciones, a ti te toca hoy. Entonces yo fui a recogerlas. Allá las recogí. No, no las recogí. Toqué el timbre para que me abrieran. Y entonces Ángela, que era la señora que estaba ahí, me pidió que entrara, que estaba demorado el grupo porque había llegado una visita. Entonces, total, para no seguirles alargando la historia, me hicieron entrar y ahí viví una experiencia espiritual que me cambió la vida. No se las voy a contar porque esto no es clase de teología, les estoy contando mi experiencia como psicólogo. Entonces, de esa experiencia espiritual que yo viví el 14 de diciembre de 1984, yo llegué con el firme propósito de no seguir estudiando medicina. Yo definitivamente o era filósofo o era teólogo o algo que se le pareciera. Pero ya tenía el compromiso con mi papá, fui, matriculé el siguiente semestre, hice el segundo semestre de medicina y cuando iba a pagar el tercer semestre, ya estamos hablando del año 1985, estamos hablando del mes de junio, yo le dije a mi papá que yo no iba a matricularme, que yo no quería seguir estudiando medicina. Entonces, ellos me dijeron que qué quería hacer. Yo les dije, no sé, la verdad no sé qué hacer, estoy confundido. Quiero entrar al seminario, me gustaría entrar al seminario, pero resulta que el seminario no lo abren sino hasta el otro semestre, porque las matrículas son anuales. Me retiré de la medicina, estuve el segundo semestre de 1985 en la casa ayudando a mis papás en los negocios y en el año 1986 entré al seminario a estudiar filosofía. En el año 1988 terminé los estudios de filosofía en el seminario aquí en Salgar y en el año 1989 viajé a Bogotá a estudiar teología. Allá, estudiando teología, en el año 1990, me di cuenta que definitivamente tampoco el seminario era lo mío. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, jóvenes, había estudiado ingeniería mecánica y no lo había terminado. Ni siquiera había pasado el primer semestre. Había empezado a estudiar en el seminario, terminé la filosofía, pero no quería seguir en el seminario. Y en ese momento, cuando yo voy a tomar la decisión de no seguir en el seminario, que estaba bien enredado, aparece una persona que para mí fue muy importante a la hora de tomar la decisión. Apareció un psicólogo. Era un sacerdote que era psicólogo, el padre Octavio Romero, un jesuita. Y con el padre Octavio Romero empezamos a trabajar. Él es muy de línea psicoanalítica, empezamos a trabajar. Yo recuerdo que las sesiones para mí eran una tortura porque yo llegaba, me sentaba, él se sentaba y él no hablaba nada. Yo era el que tenía que hablar. Y a partir de lo que yo hablaba era que él después decía algo. Pero fue la experiencia, la primera gran experiencia de encuentro con la psicología en donde yo me di cuenta que la vida es mi responsabilidad. Ese fue el gran mensaje que me dio el padre como psicólogo. La vida es tu responsabilidad y tienes que sentarte a pensar qué vas a hacer. Entonces, miren que ese primer intento no significa que ya con la visita al psicólogo se resolvieron los problemas. No, yo me retiré del seminario, pero yo quería seguir estudiando teología y seguí estudiando la teología y terminé la teología. Entonces ya tenía dos carreras, había terminado la filosofía y había terminado la teología, pero tenía dos carreras y no me había dado cuenta, porque en mi cabeza estaba que yo me había retirado del seminario y en mi cabeza estaba que me había retirado de ingeniería mecánica, porque esa es una de las características también que uno descubre con el psicólogo, que uno es mucho más propenso a recordar las cosas malas que las cosas buenas. Entonces, la psicología, el encuentro con el psicólogo me fue enseñando que, óyeme, fíjate que estás preocupado porque no terminaste una carrera y estás preocupado porque te retiraste del seminario, pero ¿y qué pasó con lo que ya has logrado? Ya tú hiciste unos estudios de filosofía y eres bachiller en filosofía, eres filósofo. Y ya terminaste la teología por tu cuenta. No estás con ninguna comunidad religiosa, eres teólogo.
Y lo chévere fue que me llamaron a trabajar en la Javeriana. Entonces empecé a trabajar como teólogo en la Javeriana, dando clases de ética también y de eh, introducción a la fe y una serie de materias que daban los estudiantes de ingeniería, de administración, de medicina. A todos ellos les di clase yo. Recién empecé a trabajar en la Javeriana. Chévere porque yo no quería regresar a Cartagena, yo quería quedarme en Bogotá trabajando. Ya yo tenía carreras y tenía que empezar a producir plata. Yo no podía seguir diciéndole a mis papás, páguenme los estudios. Entonces, de ahí para adelante, con eso que yo había estudiado, empecé a trabajar. No les cuento, pero la verdad es que pasé mucho trabajo en esa época, haberme quedado en Bogotá, sostenerme, tener que estar viviendo en lugares incómodos. Una experiencia dura, pero bien bonita, formadora de carácter, digámoslo así. Entonces yo empecé a preguntarme, bueno, pero ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar con esto o voy a estudiar algo más? Y estaba entre derecho y psicología, derecho y psicología. Y fíjense que a pesar de haber hecho un trabajo psicológico, terminé tomando una mala decisión, porque tomé una decisión sobre una carrera que me gustaba, que era derecho, y una carrera que me gustaba, que era psicología. Tomé la decisión de estudiar derecho para complacer a mis papás. ¿Saben por qué? Porque en esa época todo el mundo sabía lo que era derecho, pero nadie sabía lo que era psicología. La psicología todavía no tenía fuerza. Es más, hasta el día de hoy mucha gente cree que la psicología solo la estudian las mujeres. Y es verdad, la mayoría son mujeres. Pero entonces, entre el derecho y la psicología, yo terminé tomando la decisión de estudiar derecho. Ahorita dije mala decisión, pero la verdad es que no fue mala decisión. El tiempo que estudié, cada una de esas carreras me ha servido para la vida y mucho. Entonces, me matriculé en la Javeriana a estudiar derecho. Allá tuve de profesores a José Gregorio Hernández, que fue constitucionalista y fue magistrado de la Corte Constitucional, y Fernando Londoño Hoyos, y estuve de compañero de estudio de una ministra que, bueno, terminó en unos enredos financieros por ahí, que fue Gina Parodi. Gina era compañera mía en ese curso, y otras personas más, allá en la Javeriana. Empecé a estudiar el derecho, hice mi primer año de derecho, lo gané, hice el segundo año de derecho, lo gané, y en ese lapso de tiempo ya yo me había retirado del seminario. Recuerden que yo me retiré en el 91. En el 93 conocí a una pelada muy bonita, muy simpática, que me hizo cambio de luces, yo también le hice cambio de luces, y en el año 95 nos casamos. Duramos 2 años de novios, 93, 94, 95, y en el 95 nos casamos. Pero resulta que en ese lapso de tiempo, cuando yo me casé, me di cuenta de que trabajar y estudiar derecho en la Javeriana era muy pesado si además me había casado. Porque cómo iba a tener vida conyugal si yo pasaba en la universidad, ahí trabajaba y ahí estudiaba. Entonces tomé la decisión de pasarme a estudiar derecho, pero en la Universidad Católica, que tenía la modalidad nocturna. Entonces hice 2 años en la Javeriana, un año más en la Católica, hasta que dije, no va más, no va más. Entre otras cosas, porque mi suegro, que había sido magistrado de la, del Consejo de Estado, me decía, piénselo bien, el derecho no lo veo usted por al lado del derecho, el derecho tiene que litigar o tiene que estar en unas situaciones que no le veo el perfil. Y él me orientó, realmente fue un proceso de orientación que me sirvió mucho, ¿sí? Él se llamaba Carlos Galindo, ya murió. Y en ese proceso de discernimiento yo dije, no, definitivamente eso no es lo mío, eso no es lo mío. Me retiré del derecho. Empecé a vivir mi vida conyugal, mis años de matrimonio, trabajaba en la Javeriana, trabajaba en la Santo Tomás, trabajaba en la Universidad Militar. Es decir, por trabajo me estaba yendo bacano, estaba chévere. Como filósofo y como teólogo, chévere. Y no vivíamos en Bogotá, vivíamos en Chía. Entonces teníamos campo, teníamos aire libre, era una experiencia bien bonita. Nació mi primera hija, Sophie, y asesoraba a una comunidad de religiosos también en el Rosal. Pero me di cuenta que la vida en Bogotá se estaba haciendo cada vez más difícil, que si yo quería tener hijos que pudieran disfrutar la vida, no iba a ser en Bogotá.
Entonces tomamos la decisión, bueno, tomé la decisión yo de decirle a mi esposa, vámonos para la costa, que allá los pelados pueden jugar, pueden correr, pueden estar más tranquilos. Y en el año 2002, nos vinimos a Cartagena. Cartagena es mi ciudad natal. Ahí cuando llegué a Cartagena me encontré con un gran amigo mío. Cuando yo me fui a estudiar teología a Bogotá, que salí de acá del seminario en Salgar, él y yo nos habíamos ido juntos a estudiar a Bogotá. Es más, tomamos la decisión juntos de irnos a Bogotá. Ustedes lo conocen, Alberto Linero. Entonces, Alberto y yo nos fuimos a estudiar a Bogotá, teología, y éramos muy buenos amigos, realmente, somos muy buenos amigos. Cuando yo llego a Cartagena, mi mamá me dice, oye, Alberto estaba preguntando por ti, que qué es de tu vida, que... Y yo le dije, ah, Alberto está acá, sí, está aquí, está dirigiendo la emisora. Entonces fui a saludar a Alberto, y de irlo a saludar, terminé trabajando en la emisora. Él me pidió que le ayudara a reestructurar la emisora, hicimos la planeación estratégica de la emisora Minuto de Dios en el año 2002, hicimos la planeación estratégica 2002-2007, 5 años. Cuando terminé de hacerle la planeación, él me dijo, ¿y por qué no te quedas trabajando con nosotros? Y terminé trabajando con él. Yo pasé a ser el subdirector de la emisora Minuto de Dios en Cartagena, 89.5 FM Estéreo. Y además asesoraba la emisora de acá de Barranquilla. Entonces fue una experiencia bien bonita meterme en los medios de comunicación, y ahí pasó otra cosa bien interesante que empezó a marcar mi vida. Yo tenía un programa que se llamaba Temas de pareja con pareja, y tenía otro programa que se llamaba Abraza a tu hijo. Y empezó a suceder una cosa interesante, y es que cuando yo terminaba de hacer los programas y de dar conferencias sobre los programas que yo estaba dando, muchas personas empezaron a acercarse a pedirme ayuda, a que los atendiera. Y empecé a atenderlos desde lo que yo sabía, que era filosofía, teología y la formación psicológica que había tenido en mis estudios de filosofía y en mis estudios de teología. Y ahí, en ese proceso de estar atendiendo personas desde el año 2002, empecé yo a sentir la necesidad de formarme en lo que siempre había querido. Recuerden, yo no sabía si derecho o psicología, y empecé a descubrir que esa sí era la vocación hacia la cual yo estaba apuntando. ¿Por qué? Porque yo como filósofo y como teólogo, lo máximo que podía hacer era procesos de reeducación, procesos de reaprendizaje. Pero la parte psicológica es mucho más que un proceso de reeducación, es mucho más que un proceso de reaprendizaje. Entonces empecé a formarme, yo dije, voy a empezar a estudiar, y empecé a estudiar en el año 2007. Terminé los estudios de psicología académicamente, son 5 años, 2007, 8, 9, 10. Por ahí en el 2010 ya yo había terminado de haber hecho los estudios. Pero como yo no necesitaba, entre comillas, el título, porque yo tenía mi trabajo en la emisora y además tenía mi ingresos por otro lado, y como me apasiona estudiar, yo seguí estudiando y no me graduaba. Y entonces, para que se hagan una idea, seguí estudiando, seguí estudiando, seguí estudiando, y una persona que trabajaba en la universidad donde empecé a estudiar la psicología, que era en la UNAT, ahí en la UNAT, una persona me asesoró y me dijo, oye, Mauricio, si tú eres director de una emisora, si tú tienes la experiencia en comunicación, ya terminaste tus materias acá, ¿por qué no haces comunicación social también? Pasas de largo de una vez y empieza a hacerlo. Yo le dije, ¿verdad se puede? Sí, claro. Es más, miró mi carga académica con lo que me habían homologado de otro lado. Me dice, mira, tú tienes materias como homologar 3 carreras si quieres. Hazla de comunicación. Y entonces seguí estudiando, y yo me vine a graduar de psicología en el año 2015. Como me mandaron a decir, oiga, gradúese ya, ya está bueno. Entonces me gradué en el 2015, y en el 2017 me gradué de comunicador social también. Larga historia, ¿verdad? Como dicen por ahí, ha corrido mucha agua debajo de ese puente. Pero les estoy hablando de los pregrados. Es decir, yo hice filosofía, hice teología, me gradué de licenciatura en teología, hice la psicología, hice la comunicación social. Son 4 carreras. Y en ese lapso de tiempo, como le cogí el gusto al estudio, acuérdense que yo en el bachillerato era medio vagón, y no me gustaba estudiar. En el seminario fue donde aprendí que estudiar es una machera, que es una delicia.
Estudiar es como ponerse a hablar con los libros, como dialogar con personas que saben más que uno. Entonces, me picó la curiosidad. Entonces, mientras yo iba haciendo pregrados, también iba haciendo posgrados. Y con esta pelada que me enamoró, que me gustó y toda la cosa, que también le gustan los libros y que tiene una familia a la que le encantan los libros también, nos pusimos a estudiar una especialización en filosofía. Hicimos una especialización en educación y filosofía en la Santo Tomás, porque ella estudió literatura. Ahorita les cuento un chisme de ella. Vean ustedes que también se cuenta chisme. Entonces, hicimos la especialización y yo me gradué, soy especialista en educación y filosofía de la Universidad de Santo Tomás también. Y al mismo tiempo estaba haciendo la maestría en teología porque me regalaron una beca en la Javeriana. ¿Quién le dice que no una beca? Entonces hice la maestría en teología de la Javeriana también. Y después que terminé la especialización en filosofía me dicen, oye, ¿y tú por qué no haces la maestría si ya te falta solo un año? Y seguí con la maestría en filosofía. Entonces tengo maestría en teología, maestría en filosofía. Y ahora que terminé la psicología, inmediatamente empecé a hacer la maestría aquí en la Simón Bolívar y me gradué soy magíster en psicología de la Universidad Simón Bolívar. Y en este momento estoy estudiando el doctorado en la Universidad del Norte. Conclusión, jóvenes, hay tiempo para todo. La cuestión es que uno se sepa organizar. Ahora, el chisme que les voy a contar es que mi esposa la conocí yo dándole clases en la Javeriana. Ella era estudiante de literatura y yo era profesor en la Javeriana y a ella le tocó ver una de las clases de ética conmigo. Y esa historia de amor se las contaré en otro momento si me vuelven a invitar para el diálogo. Es decir, si esta película es buena, entonces tengo que dejarla así con puntos suspensivos diciendo esta historia continuará. Gaby, no sé si me extendí más de la cuenta. No, creo que todo lo que ha dicho es sumamente pertinente, y de hecho me genera una duda que me gustaría comentársela. Seguramente muchos acá de pronto también se identifiquen con esto. En medio de esos primeros años en que usted, bueno, ingresa en todo el tema de la medicina, luego de ingeniería y demás, ¿qué se decía Mauricio a sí mismo? De pronto no le afectó un poco el que dirán o sus papás o el sentir que había sido un fracaso iniciar esas carreras. ¿Qué se decía Mauricio a sí mismo en esos momentos? Eh, Cuando terminé la ingeniería mecánica el primer semestre y dije que no iba a seguir, la verdad te digo sinceramente, yo era un pelado de 16 años que no tenía ni idea de dónde estaba parado. Para mí eso no me afectaba. Es más, hoy soy consciente de que mis papás hacían un esfuerzo por pagarme una carrera y yo realmente no valoraba eso. No lo valoré. Eh, ¿Qué pienso hoy de eso que viví en ese momento? Lo que le decía ahorita, para mí fue agradable encontrar buenos amigos que todavía son mis amigos que conocí ahí en la Universidad Tecnológica. Gente muy chévere. Me gustó mucho la experiencia, es decir, me ayudó a entender lo que es una universidad. Me ayudó a entender lo serio que son las materias, pero también me ayudó a entender de que uno tiene que meterse en cosas que uno no le gustan, que uno no sabe qué. Es decir, para mí, te digo sinceramente, yo era un irresponsable, no me gustaba ni cinco estudiar eso. Las clases de matemáticas me parecían hartísimo. No voy a hablar más de los profesores, pero yo creo que la pedagogía moderna se ha avanzado mucho. Es decir, a los profesores antes les importaba un pepino si tú entendías o no. Ese no era problema de ellos, era problema mío. Y entonces, sentir la distancia con los profesores y el no conectarse uno con ellos y de que ellos iban por un lado y uno iba por otro, eso no me gustó tampoco, no me parecía. Por eso yo creo que desde ahí viene mi trauma con las notas y los que son estudiantes míos saben que a mí las notas me importa un pepino. El estudiante que va a estudiar, estudia no por la nota, estudia porque el conocimiento es alegría, el conocimiento es gozo, pero también el conocimiento es poder. Es decir, si el conocimiento es poder, la ignorancia es debilidad. Un psicólogo que no estudia va a ser un ignorante y un ignorante es una persona débil. Entonces, eso con respecto a la ingeniería mecánica. Cuando pasé a la medicina, te soy sincero, me dolió porque yo toda mi vida soñaba con ser médico. Me dolió mucho, pero me dolió mucho porque yo sí soñaba con prestarle un servicio a la gente atendiéndolos siendo médico. Pero también me di cuenta de que yo no podía ejercer la medicina si para mí lo más importante era entender el sentido de la vida.
Entonces, creo que era un asunto de coherencia también. Entonces, hoy no me arrepiento de haberlo dejado. Sí siento, y se los digo a ustedes jóvenes de verdad, que hoy cuentan con muchas, muchas ventajas para tomar buenas decisiones. En esa época uno estaba muy solo, no tenía ese tipo de apoyo. Benditos a Dios que tenía el papá que tenía y la mamá que tenía, que ellos con amor nunca, nunca me dijeron bruto, vago, flojo, ni nada de esas cosas. Me fueron diciendo, mijo, esto nos cuesta, los queremos, echen para adelante. Por eso cuando yo terminé la filosofía, que me retiré del seminario en Bogotá, mi papá me preguntó, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, no te preocupes, papá, yo me voy a quedar acá en Bogotá. Y me dijo, avísame para mandarte plata. Y le dije, papá, no me mandes plata. ¿Y cómo vas a vivir? No te preocupes, yo voy a ver cómo hago para vivir. Miren, yo lo dije eso muy amoroso y muy valiente, pero cuando empezaron a pasar los días y me tocaba buscar la plata, había días que yo estaba que le soltaba el sablazo a mi papá. Ustedes, jóvenes, hoy cuentan con Nequi, cuentan con transferencias electrónicas inmediatas. En esa época, la plata que llegaba más rápido era la plata de el zumbido de la abejita con avi. Ustedes no conocieron eso, no saben lo que es eso. Las personas mayores sí saben lo que es el zumbido de la abejita con avi. ¿Eso qué significa? Que si yo quería que mi papá me ayudara, tenía que decírselo por lo menos con 3 días de anticipación. ¿Por qué? Porque una transferencia bancaria se demoraba 3 días. Y si era fin de semana, ibas a pasar todo el fin de semana sin plata. Entonces, yo afortunadamente siempre he sido muy austero, muy restringido, no tengo problema en sacrificarme, como lo que puedo comer, pero les cuento anécdotas de mi hermano que él sí era mucho más botarata con la plata. Él sí sabía dónde quedaban las casas de empeño, porque el día que no tenía plata cogía la olla de presión y la empeñaba. ¿Sí? Yo nunca visité una casa de empeño, él sí se las conocía, todas las del sector. Pero en ese momento yo empecé, mi primer trabajo nunca se me olvida, yo trabajé de mensajero, ese fue mi primer trabajo, buscando los certificados de la retención en la fuente. Uno dice, no, qué chévere, mensajero, sí, pero no son los mensajeros de Rappi de hoy, oyeron, eran los mensajeros en Bogotá, en donde uno tenía que patonear, subir loma, aguantar lluvia, y en medio de esos aguaceros, yo siento que esa experiencia espiritual que había tenido me hacía ver la vida con una sonrisa todo el tiempo. Yo iba debajo del aguacero y iba dándole gracias a Dios por la lluvia. Yo iba caminando unas distancias larguísimas y le iba diciendo, gracias Señor porque me das la fuerza que le diste a Moisés para seguir. Entonces, qué pena, yo tengo que contar eso porque eso era lo que yo vivía. Es decir, a mí me sostuvo mi espiritualidad, a mí me sostuvo mi fe. Y para no ser tan petulante y tan soberbio, me toca decirlo desde lo que yo creo. A mí me sostuvo Dios. ¿Sí? No fue mi fe, no, fue Dios llevándome de la mano. Y así puedo decirles que de verdad la vida es una aventura con Dios. Y para mí renegar a Dios es renegar mi vida, renegar lo que yo soy. Hay una canción muy bonita de Jesús Adrián Romero que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? Esa es mi vida. No me imagino, no tengo ni la más remota idea de qué hubiera pasado con mi vida si yo no hubiera conocido a Dios. Era un niño, 16 años. Cuando yo llegué a Bogotá, yo tenía 18 años y para mí Bogotá era la primera vez que yo salía de Cartagena, imagínense. Lo más lejos que había llegado era Barranquilla. Y con todo lo que yo oía de Bogotá, el susto que yo tenía era grande. Pero fue una verdadera experiencia que me fue formando, que me fue tallando, digámoslo así, vivir esas experiencias desde ahí. Y tengo muchas más que, repito, esto no forma parte de este diálogo de hoy. Si me invitan otro día, yo les cuento más chismes de mí, pero entonces, no sé, Gabriela, si te respondí. No me arrepiento. Desde mi fe todo fue bendición, todo fue bonito, todo fue chévere. Hasta la novia que me hizo sufrir. Yo tenía una novia que me ponía a rezar y mi oración era, Señor, que me pueda ganar la 9 millonaria. La 9 millonaria era como el baloto de hoy. Y yo hacía negocios con Dios. Si yo me gano la 9 millonaria, mira, yo me caso con ella y te juro que monto una beneficencia para ayudar a los más pobres. Les confieso algo. Hoy le doy gracias a Dios de que no me escuchó, de que no me gané la 9 millonaria. Y hoy me convenzo que de verdad ese tipo de oraciones mejor ni las hagan. Uno tiene que ser más agradecido con la vida. Le doy gracias a Dios por la persona que conocí, por la persona que hoy es mi esposa, eh, y, y, y así vivo la vida con un corazón agradecido.
pero a veces uno se empecina en que tiene que ser esa, si no es esa mi vida no tiene sentido. Y algunas niñas por ahí llorando porque las dejó el novio. Hombre, a veces usted tiene que darle gracias porque ese novio la dejó, ese no era. Bueno, entonces ya respondí también lo del psicólogo. ¿Cuál fue el psicólogo que me impactó? Ese psicólogo me marcó la vida, Octavio Romero. He conocido otros psicólogos que me han enseñado muchísimo. Tengo psicólogos que admiro. Algunos los admiro porque los conozco personalmente y otros los admiro porque, aunque he tenido la posibilidad de conversar con ellos, no nos conocemos personalmente. Por ejemplo, yo admiro mucho, muchísimo a la doctora Marta Silva. Ella fue la que me recibió en la maestría en psicología y es una mujer, una psicóloga 1A, es una persona con un corazón que siempre está sonriente y que habla como una costeña de, así con energía. Admiro muchísimo también, por ejemplo, aunque no he tenido la posibilidad de conocerlo persona a persona, pero sí hemos hablado y les he hecho entrevistas, admiro muchísimo a Rubén Ardila, me parece que es el psicólogo que más puso a caminar la psicología en Colombia y que las nuevas generaciones no valoran ese esfuerzo que hizo Rubén. Y así podría mencionar otros psicólogos. Yo sí creo que el ejemplo de los psicólogos, de los buenos psicólogos, de los psicólogos apasionados, lo animan a uno y lo enamoran de la profesión. Profe, y a raíz de esto que usted menciona, destaco tres cosas. Uno, identifico que usted nos menciona que de pronto en el colegio, en la parte de bachillerato, no le iba tan bien académicamente y una vez pues descubrió todo lo que le apasionaba y demás. ¿Se considera usted un estudiante, mejor dicho, dedicado a sus estudios y demás y pues su larga trayectoria académica lo demuestra? Entonces muchas veces los chicos, cuando nos comentan a nosotros los psicólogos, no, que a mí en el colegio no me iba bien, pues eso es como un tema de predisposición, porque no tiene que ver, muchas veces en el colegio no nos va bien o no tenemos las mejores notas, pero eso ya no es como un indicador o un marcador que en la universidad tiene que ser la misma historia. Entonces, destaco mucho eso, a su vez, que usted ha podido desde un campo interdisciplinar aportar a todo su ejercicio hoy por hoy profesional, continúa con sus estudios hoy por hoy. Entonces, eso es sumamente valioso y pues destaco. Y tercero, lo que usted mencionaba ahorita de la práctica de pedagogía, hoy por hoy ha cambiado muchísimo. Realmente para estos espacios son diseñados para ustedes, todos los estudiantes que sientan que en medio de su formación, el sello que quiere dejar la Universidad Americana no es solamente que ustedes pasen por ciertos contenidos y ya, o asistan a sus clases, sino que también van a contar con todo el cuerpo docente, con todo el cuerpo de bienestar institucional y pues todas las herramientas que se les ofrecen a ustedes en medio de su formación integral, no solamente que lleguen acá a adquirir conocimientos académicos y ya, sino pues que también se formen como personas y adquieran su crecimiento personal. Entonces, creo que esas tres cositas destaco de manera general de todo lo importante que usted ha mencionado. Me gustaría ahora, si está de acuerdo, que abramos un espacio, de pronto alguno de los estudiantes tenga Hay un alguna duda, estudiante que está con la inquietud. mano levantada. Súper. Sí, Fabián, veo que tienes la mano levantada, no sé si puedes activar tu micrófono y comentarnos. Sí, es que, bueno, tengo una duda relacionada con el profesor Mauricio. Es sí. acerca de las cuestiones pedagógicas. O sea, es sencilla. ¿Qué tan difícil es ser profesor? O sea, porque yo tuve experiencia en la escuela, era pedagógica, y pues fue con niños, pero aparentemente al principio me fue bien. Entonces, ¿qué tan difícil sería ya con gente adulta, responsable, así como nosotros? ¿Qué tan difícil sería como la organización, el eh, tiempo, el enseñar y todo eso? ¿Qué tan difícil y arduo sería esa parte académica a estos niveles? Fabián, yo creo que es tan difícil como la capacidad que uno tenga de generar empatía con los estudiantes. Y yo creo que la empatía se logra cuando uno descubre que uno también es un estudiante. Es decir, es más, te voy a tirar un dato. Yo estoy convencido que uno es un estudiante privilegiado, porque es un estudiante que le pagan para seguir estudiando. Como profesor a mí me pagan para seguir, para dar clase y para mí dar clase es un proceso de aprendizaje. Mis estudiantes saben que yo trato de conectarme emocionalmente con ellos. Para mí es mucho más importante en la clase conectarme emocionalmente con los estudiantes que conectarme académicamente. Perdón si eso suena herético, pero para mí es mucho más importante que nos la llevemos bien, que seamos buenos amigos
que podamos conectarnos emocionalmente, porque eso facilita el aprendizaje. Eso facilita también el desarrollo de la clase. Que un estudiante se acerque a mí y me diga, profesor, no me gusta cómo está dando la clase. Eso a mí me parece genial. Y que yo le pueda preguntar, ¿qué es lo que no te gusta? No, profesor, no me gusta porque tal cosa o tal otra. Eso para mí es, eso es placentero, porque me está ayudando a ser un mejor profesor. Sufro cuando los estudiantes me dicen, profesor, usted es un excelente profesor, y no me dicen por qué. O usted tiene que mejorar y no me dicen por qué. Les voy a contar una anécdota. Mi sobrina María Alejandra es la sobrina mayor por el lado mío, de mis hermanos. Entonces, los domingos, nosotros nos reuníamos en la casa de mis papás, que ya murieron ellos, nos reuníamos a almorzar y terminábamos de almorzar y nos sentábamos en la sala a tomarnos el tinto y a ponernos al día en noticias. María Alejandra, que era la la prima mayor, estaba solita, tendría 3 añitos, y entonces mi hija estaba muy pequeñita, bebecita, de brazos, no podía jugar con ella. Entonces, los grandes hablando y María Alejandra neciando. Entonces, María Alejandra se acercaba a coger un florero y el papá le decía, nena, no. María Alejandra juiciosa se iba para otro lado, iba a coger un portarretrato y la mamá le decía, nena, no. Después se iba para otro lado a coger un mantelito y el abuelo le decía, nena, no. Total, un día María Alejandra se cabrió de tanta vaciladera y el papá le dijo, nena, no. Y ella se fue como haciendo puchero, nena, no, nena, no, nena, no, nena, no. Y se fue toda llorosa, nena, no. Vean, no les miento, pasó como un minuto cuando María Alejandra la enfiló contra el florero checo, el florero más caro que había en la sala. Cuando todos vimos que María Alejandra iba corriendo a coger el florero, miren, como si fuera un coro que hubiéramos practicado, todos le gritamos, nena, no. Y ahí sí que María Alejandra se puso a berrear, nena, no, nena, no. Después de todo ese proceso, yo me acerqué y le dije a mi hermano, oye, ¿qué está pasando? Algo estamos haciendo mal. ¿Por qué no le traen la próxima semana juguetes? Tráiganle cosas para que ella juegue. Miren, santo remedio, nos seguíamos reuniendo, pero ya María Alejandra no cogía florero ni nada porque le traían los juguetes y se ponían a jugar con María Alejandra también. Ella llevaba el muñeco, llegaba a la cosa. Muchas veces nosotros, como profesores, somos expertos diciéndole a los estudiantes, nena, no, no hagas esto, no hagas lo otro, estás haciendo mal esto, estás haciendo mal lo otro. Óyeme, para mí, Fabián, la educación no solamente arrancar la maleza. El buen jardinero no solo arranca maleza, el buen jardinero riega las flores. Un buen profesor no solo te dice lo que no debes hacer, te dice también y te enseña lo que debes hacer. Ese es el secreto de la educación. Arrancar maleza y regar flores. Entonces, ¿qué sucede? Que yo, Mauricio Pareja, yo me creo un buen profesor, pero yo puedo morir engañado, ¿qué tal que no lo sea? Y la única forma de yo saber que no soy un buen profesor es que algún estudiante valiente me diga, profesor, usted está haciendo mal esto. Por eso cuando yo termino los semestres, yo sé que la universidad nos evalúa. Está bien que nos evalúe, pero yo hago mi propia evaluación con los estudiantes y me encanta que ellos me digan en qué estoy fallando. Así que los espero porque ya este año se está acabando, ya este semestre se está acabando. Cuando yo les pregunte qué tiene que mejorar Mauricio Pareja, díganme la verdad. No me echen flores y no me van a decir la verdad. Díganme lo que yo necesito hacer para cambiar. Entonces, Fabián, ser docente es ser un estudiante profesional y uno tiene que estar aprendiendo todo el tiempo. Miren, la mejor clase de estadística que yo he tenido en mi vida la tuve el fin de semana en el doctorado. Y se lo dije así al profesor Ginás, creo que es Humberto Ginás. Él no es psicólogo, es matemático. Y se lo dije, mire, es la primera vez que yo disfruto una clase de estadística. Porque en las clases de estadística los profesores son buenísimos diciéndole a uno que uno es un bruto. Y yo le digo, yo soy un bruto, para la estadística soy un bruto. Y por eso estoy estudiando. Pero usted ha tenido la paciencia del mundo. Me ha enseñado que yo sí puedo aprender, me ha enseñado que yo se ha movido a mi ritmo. Y cuando uno se siente que se mueve así, a uno le dan ganas de seguir estudiando. Yo voy a comprarme los libros de él.
Miren, no tengo por qué seguir estudiando la estadística porque mi investigación no es cuantitativa, es cualitativa, pero les aseguro que compraré los libros de él y me los voy a leer y me voy a acercar a preguntarle para poder entenderlo. Cuando uno se siente que está entendiendo, que uno sabe para qué sirve eso, uno estudia con ganas. Gaby, yo creo que tú te has dado cuenta que a mí me gusta hablar y me gusta charlar, pero me gusta hablar con la gente que se conecta. Para mí los libros es como charlar. Yo leo libros porque yo soy chismoso, me gusta que los libros me cuenten cosas. Cuando a mí me dices que a mí no me gusta leer, no, a ti no te gusta leer, a ti no te gusta entender la vida, a ti no te gusta entenderte. Cuando yo atiendo parejas, a mí me gusta ponerle de tarea a las parejas que lean libros. Y les digo, miren, yo no estoy pidiendo que lean un libro, te estoy pidiendo que leas a tu esposa a través del libro. Hay un libro que a mí me encanta. Toda pareja que yo atiendo obligatoriamente se lo tiene que leer, Los 5 lenguajes del amor. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Yo no te estoy pidiendo que te leas un libro. Tú tienes que averiguar cuál es el lenguaje de amor de tu esposa, para que hables el idioma de ella o de tu marido. Bueno, Fabián, no sé si te respondí. Sí, profesor. De hecho, me gustó mucho la respuesta que has Ok, estado dando, porque yo en lo personal, cuando a mí me dicen profesor, alguien con que siempre fue profesor, pero nunca me decía, hombre, un profesor le puede enseñar a otro profesor, en el sentido en que siempre los profesores serán profesores y eso sería inmutable. Cuando usted me decía que o sea, un profesor es como un estudiante profesional, yo caí en cuenta que es como una persona, sí, como normal, pero que tiene mucha más experiencia, más aprendizaje. O sea, y me hace sentir como, a pesar de todo, seguimos siendo iguales, pero mejores, o sea, en claro, otros campos, en otras cuestiones de la vida. Y como uno ya es mejor, quiere enseñarle a otras personas a ser igual de mejor que uno o mejor que uno, ¿sí? Porque eso es lo que más o menos entendí como que es lo que es ser profesor. O sea, saca malicias, como usted dice, de los comportamientos malos y siembra el, como usted dice, el potencial de los estudiantes con la idea de que ellos eh, exploten lo más que puedan su ser y sus habilidades. Y o sea, viéndolo de esa perspectiva es algo como muy, como usted dice, empático, o sea, se siente algo más natural, algo más como conectivo, porque sentía que cuando profesor estudiante era miedo y ahora con su respuesta es como más, me alivia más, porque siempre veía como una autoridad conmigo al profesor, ahora lo veo más como, con sus palabras, algo más bacano, ¿sí me entiende? Algo más hacia los costeños, algo más bacano, algo sí, más claro. sabroso. Sí, que uno pueda decir, oye, Fabián, te vi leyendo un libro de filosofía, qué chévere, ¿cuándo hablamos de eso? Por ejemplo, ¿ah? ¿Ya lo terminaste o no? Profe, Fabián, ¿lo terminaste de leer o no? Ah, no, es que era un libro prestado. Ah, Entonces, bueno, era creo que Sócrates o Platón. Platón, sí, sí. bueno. Entonces tú vas a decir, pero el profesor se dio cuenta que yo estaba leyendo un libro de filosofía. ¿Tú te acuerdas cuándo fue eso, Fabián? Eh, Hace rato, ¿verdad? que Bien, sí, porque ahí viene otra cosa que también tú como psicólogo tendrás que aprender y que se habla mucho, que es la atención flotante. Fue de las cosas que yo le aprendí a Octavio Romero. Octavio Romero me enseñó varias cosas. Una es la atención flotante, la escucha activa, el estar pendiente de todo lo importante. Es decir, las cosas que no son importantes uno no le presta atención. Pero si tú te das cuenta, en ese momento tú recién estabas entrando a mis clases. Y tú dirás, pero el profesor se acordaba de eso, claro. ¿Y por qué me acordaba de eso? Porque ando con atención flotante. Algunos dicen que los psicólogos somos chismosos profesionales. Es posible, es posible. Depende de lo que se entienda por chisme. Bueno, mi profe, antes de pronto de finalizar y si de pronto alguien más tiene alguna duda, inquietud, puedo activar, colocar la manito o activar el micrófono, me gustaría concluir con algún consejo o algún tip, recomendación que quiera darle hoy a nuestros futuros colegas que están conectados acá, a los chicos de psicología. Algo que usted considere que cuando fue estudiante de psicología le debieron de haber dicho o alguna recomendación, consejo, lo que usted considere. ok. No me la dieron a mí, se la dieron al mundo.
un filósofo paisa que ustedes conocen que se llama Juanes. La vida es un ratico. La vida es un ratico. Y en ese ratico que es la vida, como Eric Berne lo planteaba, entre el nacer y el morir, uno tiene que elegir cuál va a ser el guión, el libreto de la película de tu vida. Pregúntate quién está escribiendo el libreto de la película de tu vida. Durante mucho tiempo, cuando yo no sabía si estudiar ingeniería mecánica, si estudiar derecho, si estudiar, yo pensé que estaba tomando mis decisiones y que estaba eligiendo el libreto de mi vida. Y efectivamente lo estaba haciendo, pero lo estaba haciendo mal. Y lo estaba haciendo mal porque no estaba preguntándome qué era lo que yo quería. No estaba preguntándome realmente cuál era mi verdadera vocación. Y por eso se me hace raro que pongan aquí proyecta tu vocación profesional, porque es que ya yo he escuchado en muchos escenarios que cada vez que yo menciono elementos que medio suenen a religión, me siento atacado realmente, me siento violentado. Hoy en día a los que tenemos una experiencia religiosa nos están metiendo en el closet. Unos por ahí que salen y otros que nos están mandando a meternos en el closet, a escondernos. Pero yo sí creo, el título ese para mí eso es real. Yo sí creo que aquí el asunto es vocacional. Se trata de un llamado, de un llamado. Y la invitación que yo les hago es, límpiense los oídos para que puedan escuchar el llamado. No sé si tú quieras decir, la vida me está llamando a... yo no me pongo con ambigüedades. Para mí la vida no me llama, la vida no llama a nadie. Yo lo siento como un llamado. A mí Dios me llamó a esto. Y me siento feliz haciendo esto. Pero entiendan que esto es en el 2022. Yo no sé a mí para qué me van a llamar en el 2023 o en el 2024. La vida es cambiante. Yo hice planes en el 2019 que no pude cumplirlos en el 2020 porque llegó una cosa que se llamaba COVID. Entonces, uno planea, pero planea con las limitaciones de la fragilidad del ser humano. ¿A qué nos está llamando la vida hoy? ¿A qué te está llamando a ti? Hay gente que viene a estudiar psicología porque no tiene más nada que hacer. Yo me fui a estudiar ingeniería mecánica porque no tenía más nada que hacer. Pero bueno, también ahí puedes descubrir tu vocación. Si es la psicología, ojalá me permitas acompañarte en este viaje y que pueda disfrutar contigo ese descubrimiento. Recuerda, la vida es un ratico. Carpe diem, decían los latinos. Aprovecha el día. Así es. Así es, profe. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ya con esto damos por cumplir el objetivo de este espacio. De antemano, nuevamente agradecerle a usted, profe, por su participación y también a los chicos que se conectaron. Esperamos también haya sido una experiencia enriquecedora para ustedes. Y bueno, nuevamente muchas gracias y espero que tengan un muy buen resto de tarde. No sé si usted de pronto quiere agregar algo más. Disfruten la vida, disfrútenla, disfrútenla. Los momentos malos son momentos de aprendizaje y los momentos buenos también son momentos de aprendizaje. Disfruten cada una de las etapas de la vida. La vida es una aventura y desde mi perspectiva, una aventura con Dios. Disfruten. Así es, y me uno también a ese mensaje. Espero también y puedan aprovechar todos los de pronto herramientas o servicios que se ofrecen desde Bienestar Institucional, que bueno, nosotros somos, por así decirlo, unos cuerpitos institucional que estamos ahí para apoyarlos en todo su proceso académico en la institución, entonces siempre cuenten con nosotros en medio de su proceso y también con todo el cuerpo docente del programa, que seguramente va a estar muy dispuesto para colaborarles en alguna dificultad, duda y demás que se presente en el proceso. Entonces, bueno, que tengan un muy buen resto de tarde. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, chicos, por su tiempo. A los estudiantes de competencias comunicativas, por el WhatsApp les voy a escribir. Estén atentos a lo que les voy a escribir. Chao. Muchas Gracias por la gracias, invitación. chao. Hasta Muchas luego. A gracias, profe. usted. Ok, Profe, que le vaya bien. gracias. Todos igual. Chao.